Gonzalo Quintana había construido su vida ladrillo a ladrillo, tal como su padre le había enseñado. A los 38 años, era dueño de Construcciones Quintana, una firma mediana especializada en renovaciones comerciales. La empresa no era ostentosa, pero sí sólida. 15 empleados de tiempo completo, contratos agendados con 6 meses de antelación y una reputación por terminar los proyectos antes de lo previsto. Había conocido a Camila Herrera 7 años atrás en una gala benéfica que su compañía patrocinaba. Ella tenía 26 años entonces y trabajaba como coordinadora de eventos. Hermosa de esa manera natural que atonta a los hombres. Gonzalo no solía ser tonto, pero se sentía solo tras la muerte de su madre, y Camila llenaba vacíos en su vida que ni siquiera sabía que existían. Se casaron al año siguiente. Su hija Sofía llegó 2 años después, ahora con 5 años, el cabello oscuro de Camila, y lo que Gonzalo creía eran ojos grises como los suyos. Pero últimamente, los cimientos que había levantado se sentían inestables. Camila se había vuelto distante, siempre con el teléfono en la mano, atendiendo llamadas en otras habitaciones. Cuando le preguntaba, ella culpaba al estrés de su nuevo puesto como directora de eventos en el Hotel Vista Grande. Él quería creerle. La vasectomía había sido idea de ella. Gonzalo, ya tenemos a Sofía. Es perfecta. ¿Por qué arriesgar otro embarazo a mi edad? Le había dicho con tanta razonabilidad, su mano en el brazo de él. Además dijiste que querías enfocarte en expandir el negocio. Él había accedido, aunque una inquietud interna lo molestaba, pero la apartó. Gonzalo Quintana era un solucionador de problemas, no un preocupón. El doctor Víctor Peña venía altamente recomendado. La consulta fue breve pero profesional. Peña rondaba los 40 y tantos, confiado como suelen ser los cirujanos, con cabello gris acero y manos que se movían con precisión practicada. Procedimiento simple, señor Quintana. Entrará y saldrá en menos de 1 hora, había dicho Peña, apenas mirándolo mientras revisaba los formularios de consentimiento. La mañana del procedimiento, Camila lo llevó a la clínica. Parecía nerviosa, revisando su teléfono repetidamente en la sala de espera. ¿Estás bien? Estamos preocupados por ti. Lo besó en la frente, pero sus ojos se desviaron hacia el pasillo donde el doctor Peña acababa de desaparecer. La anestesia llegó y Gonzalo sintió el familiar deslizamiento de la conciencia. La enfermera quirúrgica, una joven con ojos cansados, ajustó los monitores sobre él. Cuente hacia atrás desde 10, señor Quintana, le indicó. 10, 9, 8, y luego nada, hasta que las voces lo trajeron de vuelta a la superficie. La mente de Gonzalo flotaba en ese espacio extraño entre la conciencia y el sueño. Podía oír voces, pero no abrir los ojos. No podía moverse. La anestesia lo mantenía suspendido. ¿Su esposa sigue en la sala de espera?, preguntó la voz baja y tensa del doctor Peña. Sí, doctor. Era la enfermera, sonando incierta. Bien. Después de terminar, necesito que le des este sobre. No dejes que él lo vea. Ella sabe que viene. El corazón de Gonzalo se aceleró, pero los monitores no alarmaron. Las drogas en su sistema mantenían su cuerpo quieto, aunque su mente gritaba alerta. Se concentró en mantener la respiración estable, los ojos cerrados. Doctor, no me siento cómoda, empezó la enfermera. Te pagan para asistir, no para opinar. Dale el sobre cuando esté en recuperación. Estará sola en la sala de consulta. ¿Entendido? Una pausa. Sí, doctor. Gonzalo oyó el roce de papeles, luego pasos alejándose. Se obligó a permanecer inmóvil mientras el procedimiento continuaba. Su mente corría por posibilidades, cada una peor que la anterior. ¿Qué había en ese sobre? ¿Por qué Camila sabía que venía? ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? 30 minutos después, lo llevaron a recuperación. Mantuvo los ojos entrecerrados, observando a través de las pestañas mientras la enfermera, su placa decía Torres, se movía nerviosa por la habitación. Miraba la puerta una y otra vez, con el sobre asomando parcialmente de su bolsillo del uniforme. Camila apareció en la entrada. ¿Puedo verlo? Aún está saliendo de la anestesia, dijo la enfermera Torres. El doctor Peña quiere hablar con usted primero. Sala de consulta 2, al final del pasillo. Perfecto, pensó Gonzalo. Creían que aún estaba inconsciente. Tan pronto como Camila se fue, Gonzalo abrió los ojos más. Agua, croó. La enfermera Torres saltó.
Señor Quintana, se despertó antes de lo esperado. Baño. Logró sentarse con cuidado. La cabeza le daba vueltas de verdad por la anestesia, pero su mente estaba afilada como una navaja. Déjeme ayudarlo. Lo tengo. Se levantó más firme de lo que debería y se arrastró hacia el pequeño baño conectado a la sala de recuperación. Una vez dentro, cerró la puerta y se movió rápido hacia la ventana que daba al pasillo. Desde ese ángulo podía ver directamente la sala de consulta 2 a través de su ventana interior. Camila estaba sentada frente al doctor Peña. El cirujano le entregó un sobre, el mismo que Gonzalo había oído mencionar. La mano de Camila tembló al abrirlo. Él vio su rostro transformarse. Shock, luego algo como satisfacción, después lágrimas. Pero no eran de tristeza. Gonzalo había estado casado con esa mujer 6 años. Conocía sus señales. Eran lágrimas de alivio. El doctor Peña extendió la mano sobre la mesa, cubriéndola de ella. El gesto era demasiado familiar, demasiado íntimo. Hablaron. Gonzalo no podía oír las palabras, pero leía el lenguaje corporal. Esto no era un doctor consolando a la esposa de un paciente. Era algo más. Camila miró hacia la puerta, guardó el sobre en su bolso y se secó los ojos. Se levantó, y Peña también. Por un momento, sus manos se demoraron juntas. Gonzalo se apartó de la ventana y vomitó de verdad en el inodoro. La anestesia, la traición, la furia creciente en su pecho. Todo se combinó en una revulsión física. Cuando salió, pálido y temblando, la enfermera Torres pareció preocupada. Señor Quintana, debería sentarse. ¿Dónde está mi esposa? Acaba de irse. Dijo que tenía una emergencia en el trabajo, pero volverá en 2 horas cuando esté listo para irse. Por supuesto que sí. Gonzalo asintió despacio, su mente ya planeando los próximos pasos. ¿Puedo descansar aquí? Cierra la puerta. Claro. Lo revisaré en 30 minutos. Tan pronto como se fue, Gonzalo sacó su teléfono. La anestesia se disipaba rápido. Tal vez la metabolizó más rápido de lo esperado, o quizás la adrenalina pura la quemaba. Abrió su app de notas seguras y comenzó a tipear todo lo que había visto y oído. Luego hizo una llamada. Investigaciones Ruiz. Una voz ronca respondió. Waldo, soy Gonzalo. Necesito que hagas algo por mí, con absoluta discreción. Waldo Ruiz había sido amigo de Gonzalo desde la secundaria. Tras 20 años como investigador en el ejército, Waldo había abierto una firma de investigación privada en su ciudad natal. Era minucioso, leal y completamente confiable. Dilo. Necesito que hagas una verificación profunda de antecedentes del doctor Víctor Peña. Todo, dónde ha trabajado, quejas, su vida personal, registros financieros si puedes accederlos. Y vigilancia en mi esposa, Camila, empezando hoy. Silencio al otro lado. Luego, Gonzalo, ¿qué pasa? Te explico después. ¿Puedes? Considera lo hecho. Tendré información preliminar mañana por la mañana. Gonzalo colgó mientras la enfermera Torres tocaba la puerta. Señor Quintana, ¿cómo se siente? Mejor, dijo, abriendo con una sonrisa débil. Disculpa eso. La anestesia siempre me pega fuerte. Ella pareció aliviada. Es normal. Descanse ahora. Su esposa volverá pronto. Pero Gonzalo no descansó. Se recostó en la cama de recuperación, mirando el techo, su mente armando piezas de un rompecabezas que no sabía que existía hasta 2 horas antes. Fuera lo que fuera en ese sobre, era lo bastante importante para que un cirujano arriesgara su licencia médica. Lo bastante para que Camila lo abandonara justo después del procedimiento. Lo bastante para que se reunieran en secreto y se tocaran las manos como amantes. Y Gonzalo Quintana iba a descubrir exactamente qué era. 2 días después, Gonzalo se sentó en la oficina de Waldo sobre una casa de empeños en la calle Séptima. El espacio estaba abarrotado de archivadores, tazas de café viejas y una pared cubierta de mapas y fotos. Waldo mismo parecía salido de una novela de detectives. 1,82 m, pecho ancho, barba gris y ojos perpetuamente suspicaces. «No te va a gustar lo que encontré», dijo Waldo, deslizando una carpeta gruesa sobre el escritorio. Gonzalo la abrió.
La primera página mostraba la historia profesional del Dr. Víctor Peña. Escuela de Medicina en una universidad prestigiosa, residencia en un hospital general, certificado en urología, registro limpio, hasta que las notas de Waldo destacaban algo interesante. 3 años atrás, Peña trabajaba en el Hospital Santa Catalina en Buenos Aires. Se fue abruptamente, sin razón oficial, pero Waldo llamó a un favor con un amigo en administración hospitalaria. El rumor era que se involucró con la esposa de un paciente. La directiva le dio a elegir: renunciar en silencio o enfrentar una investigación ética. Eligió renunciar. Se mudó aquí, se unió al Centro Médico Río Grande y mantuvo el perfil bajo públicamente. Waldo sacó otro documento. Pero aquí se pone interesante. Posee un condo en las Torres Río Grande, lugar caro por encima de lo que un cirujano en un centro médico mediano debería permitirse. Indagué en sus finanzas. ¿Cómo? No preguntes si no quieres respuestas, Gonzalo. Waldo sonrió. El punto es que Peña ha recibido depósitos en efectivo regulares. 5.000 aquí, 8.000 allá. Siempre justo por debajo del umbral de reporte. Van 2 años atrás. Gonzalo sintió un nudo en el estómago. 2 años. Es cuando Camila empezó su nuevo trabajo en el Hotel Vista Grande. Exacto. Y adivina dónde está el condo de Peña. Déjame adivinar. Vista directa al Hotel Vista Grande. Waldo asintió sombrío. He tenido un equipo vigilando a tu esposa las últimas 48 horas. Ha ido a ese condo 3 veces. Una el día de tu cirugía, una ayer por la tarde y una esta mañana después de dejar a Sofía en la escuela. La carpeta contenía fotografías. Camila entrando a las Torres Río Grande en el lobby, subiendo al ascensor. Los timestamps mostraban estancias de entre 90 minutos y 3 horas cada vez. Las manos de Gonzalo se cerraron en puños sobre la carpeta. ¿Tienen un affair? Parece que sí, pero hay más. Waldo sacó otro set de documentos. También verifiqué antecedentes de Camila. ¿Sabías que creció en Buenos Aires? Gonzalo levantó la vista bruscamente. Me dijo que era de Montevideo. Mintió. Nació y creció en Buenos Aires. Estudió en una universidad local, trabajó como coordinadora de eventos en un hotel de lujo, donde Peña vivía durante su tiempo en el Hospital Santa Catalina. Las implicaciones golpearon a Gonzalo como un puñetazo. Se conocían antes de que me conociera a mí. Esa es mi teoría. Un investigador está revisando archivos de redes sociales y páginas sociales de periódicos viejos. Si los vieron juntos en eventos entonces, lo encontraremos. Gonzalo se levantó y caminó a la ventana, mirando la calle abajo. Una mujer empujaba un carrito. Un hombre paseaba a su perro. Gente normal viviendo vidas normales, ajena a que la existencia de Gonzalo Quintana se revelaba como una mentira cuidadosamente construida. ¿Qué había en el sobre?, preguntó Waldo en voz baja. No lo sé aún, pero lo averiguaré. Gonzalo se volvió hacia su amigo. Sigue la vigilancia. Documenta todo. ¿A dónde va? ¿Con quién habla? ¿Cuánto se queda? Necesito saber si alguien más está involucrado. Gonzalo, si estás pensando en hacer algo... Pienso en protegerme a mí y a mi hija. La voz de Gonzalo se enfrió. Alguien me ha usado por años, Waldo. Voy a descubrir por qué. Waldo lo estudió un largo momento. El Gonzalo Quintana que conocí en secundaria habría entrado a golpes. Te has vuelto más listo. Me he vuelto paciente. Hay diferencia. Durante la semana siguiente, Gonzalo interpretó el rol de esposo en recuperación a la perfección. Se quejaba apropiadamente al levantarse de las sillas, dejaba que Camila lo mimara con paquetes de hielo y medicamentos para el dolor. Sonreía a Sofía y la ayudaba con sus tareas de kindergarten mientras Camila atendía llamadas de trabajo cada vez más frecuentes en su dormitorio. Pero en cada momento, observaba, catalogaba, planeaba. Notó que Camila había empezado a bloquear su teléfono, algo que nunca hacía. Cambió la contraseña de su laptop. Borraba mensajes de texto inmediatamente después de leerlos. Errores de aficionada, pensó Gonzalo. Cree que soy demasiado confiado para notarlo. En el día 6, hizo su jugada. Camila dejó su bolso en el mostrador de la cocina mientras se duchaba. Gonzalo tenía quizás 7 minutos. Ya había preparado. Ordenó una cámara pequeña de un proveedor de equipo de seguridad de Waldo.
Dentro del bolso de Camila encontró su teléfono de repuesto. Por supuesto que tenía uno. Lo encendió rápido. Sin contraseña en este. Arrogancia. Y comenzó a fotografiar todo. Mensajes de texto a Víctor, horarios de reuniones en lenguaje codificado que no lo era tanto. Luego encontró las fotos, documentos médicos, resultados de laboratorio. El encabezado decía: Centro Médico Río Grande, análisis de paternidad. El corazón de Gonzalo se detuvo. Los resultados mostraban una comparación de ADN entre la muestra A, Gonzalo Quintana, y la muestra B, menor femenina Sofía Quintana. Probabilidad de paternidad, 0%. El papel temblaba en sus manos. Lo fotografió rápido, su mente luchando por procesar lo que veía. Sofía no era su hija. 5 años de cuentos antes de dormir, rodillas raspadas, primeros días de escuela, todo construido sobre una mentira. Pero incluso a través del shock y la rabia, una parte de la mente de Gonzalo notó algo extraño en el documento. Las fechas no cuadraban. La fecha de recolección de su muestra estaba listada 3 semanas atrás, antes de la vasectomía. ¿Cuándo habían recolectado su ADN? Oyó la ducha apagarse. Rápido, devolvió todo al bolso de Camila exactamente como lo encontró, apagó el teléfono de repuesto y se movió al fregadero de la cocina para lavar platos, forzando sus manos a quedarse estables. Camila salió 15 minutos después, cabello húmedo, en su bata de seda favorita. Le sonrió, esa misma sonrisa que una vez lo hacía sentir el hombre más afortunado. ¿Te sientes mejor hoy?, preguntó besándole la mejilla. Mucho mejor, respondió Gonzalo devolviéndole la sonrisa. De hecho, pensaba que deberíamos hacer algo especial este fin de semana, solo nosotros 3. Tal vez ese nuevo restaurante italiano que Sofía ha mencionado. La sonrisa de Camila vaciló casi imperceptiblemente. Este fin de semana tengo un evento de trabajo, la gala benéfica del alcalde. ¿Sabes lo importante que es? Por supuesto, tal vez el próximo entonces. Definitivo. Le apretó el brazo y pasó a tomar su bolso. Gonzalo la vio revisar que todo estuviera en su lugar. Satisfecha, subió las escaleras. Gonzalo sacó su teléfono y le texteó a Waldo. Encontré el contenido del sobre. Necesitamos vernos esta noche. La respuesta llegó de inmediato. Yo también tengo noticias. A las 8 de la noche, mi oficina. La oficina de Waldo estaba oscura, salvo por la lámpara de escritorio cuando Gonzalo llegó a las 8 de la noche. Su amigo había esparcido documentos por todas las superficies. Una telaraña de conexiones que hacía girar la cabeza de Gonzalo. Antes de que me digas qué encontraste, mira esto, dijo Waldo, apuntando a una foto ampliada en la pared. Mostraba un evento benéfico de 7 años atrás en Buenos Aires. Al fondo, apenas visible, una Camila Herrera más joven estaba junto al doctor Víctor Peña. Era un recaudador de fondos para el Hospital Santa Catalina. Se conocían, dijo Gonzalo con frialdad, en Buenos Aires, antes de todo esto. Gonzalo, estaban comprometidos. La habitación se inclinó. ¿Qué? Waldo sacó un recorte de periódico de las páginas sociales de un diario de Buenos Aires, fechado 8 años atrás. El titular decía: Socialité de Buenos Aires, Camila Herrera, anuncia compromiso con el doctor Víctor Peña. Había una foto. Camila, más joven y radiante, mostrando su anillo de compromiso. Peña a su lado, luciendo posesivo y orgulloso. ¿Qué pasó?, preguntó Gonzalo con voz estrangulada. De lo que puedo armar de posts viejos en redes y amigos de amigos, el compromiso se rompió 6 meses después del anuncio. Él ya estaba casado con una mujer llamada Julia Peña. Había tenido un affair con Camila, le prometió dejar a su esposa, pero nunca lo hizo. Camila se enteró cuando Julia apareció en su apartamento. Waldo sacó más documentos. Julia pidió el divorcio poco después. Se puso feo. Lo dejó en la ruina, la casa, mitad de su pensión, alimony sustancial. Por eso Peña vive en un condo en vez de una mansión. El divorcio lo destruyó financieramente y Camila desapareció de la sociedad de Buenos Aires. Puso sus redes privadas, dejó de asistir a eventos. 6 meses después resurgió en Montevideo trabajando en un hotel diferente.
Esa es la versión de su historia que te vendió. Gonzalo se hundió en una silla. Luego se mudó aquí, a mi ciudad. Me encontró a mí. Gonzalo, no creo que te encontrara al azar. Mira esto. Waldo esparció más documentos. Registros de propiedades, archivos de negocios. ¿Cuándo conociste a Camila? 7 años atrás, en la gala benéfica del hospital infantil que mi compañía patrocinó. Exacto. Ahora mira quién planeó ese evento. Waldo deslizó una factura. La coordinadora de eventos listada era Camila Herrera, contratada a través del servicio de planificación del Hotel Vista Grande. Acababa de empezar en el Vista Grande, dijo Gonzalo despacio. Me dijo que era su primer gran evento en una nueva ciudad, que estaba nerviosa por causar buena impresión. Ahora mira cuando Peña se mudó aquí y se unió al Centro Médico Río Grande. Gonzalo verificó las fechas. 7 años y 2 meses atrás, justo antes de que Camila llegara. Lo planearon, susurró Gonzalo. Desde el principio, se mudaron juntos. Ella tomó un trabajo que la pondría en contacto con hombres adinerados y me apuntó específicamente. Construcciones Quintana salió en la sección de negocios 2 meses antes de esa gala, dijo Waldo. Artículo sobre tu compañía ganando el contrato para renovar el viejo tribunal. Mencionaba que eras soltero, 31 años, y acababas de heredar la empresa tras la muerte de tu padre. Eras vulnerable y rico. El mark perfecto. Las piezas encajaron con claridad horrorosa. El romance vertiginoso. La ansiedad de Camila por casarse. El embarazo que llegó tan rápido. Sofía, dijo Gonzalo de repente. El test de paternidad. Waldo, ¿cuándo nació ella? Waldo revisó sus archivos. 15 de julio, 6 años atrás. Se casaron en noviembre, 7 años atrás. Gonzalo hizo las cuentas. Lo que significa que Camila quedó embarazada en octubre, apenas un mes después de conocernos. ¿O estaba embarazada cuando te conoció? La rabia que barrió a Gonzalo era fría y calculadora. Muéstrame qué más encontraste. Waldo lo expuso pieza por pieza. Registros financieros mostrando que Camila había sacado dinero sistemáticamente de su cuenta conjunta. Cantidades pequeñas, nunca suficientes para alertar a Gonzalo, pero en 5 años sumaban casi $200.000. Registros del condo en las Torres Río Grande a nombre de Peña, pero con Camila listada como huésped autorizada con su propia tarjeta de acceso, fechada 3 años atrás. Llevaba una doble vida, dijo Gonzalo. Jugando a esposa y madre en mi casa mientras mantenía una relación con Peña. Pero, ¿por qué todo esto? ¿Por qué no solo divorciarse? Ahí se pone realmente interesante. Waldo sacó los documentos finales. Tu póliza de seguro de vida. La actualizaste 2 años atrás, después de que Sofía naciera, para asegurarte de que estuviera protegida. Gonzalo recordó. 2 millones, con Camila como beneficiaria única si algo le pasaba. Sofía heredaría a los 25, pero hasta entonces, Camila controlaría todo. Están esperando que muera, dijo Gonzalo despacio, pero estoy sano. Podría vivir otros 40 años. A menos que algo te pase. Un accidente quizás. Los sitios de construcción son peligrosos. La voz de Waldo era sombría. No digo que planeen matarte activamente, pero con esa póliza y cómo han posicionado todo. Han estado preparando su estrategia de salida. Gonzalo se levantó y paseó la pequeña oficina. La vasectomía. Camila insistió. ¿Por qué? Tal vez para asegurar que no hubiera más hijos, ningún reclamo adicional en la herencia. Pero Gonzalo pensaba en el test de paternidad, las fechas que no cuadraban. Waldo, necesito que hagas algo. ¿Puedes acceder a registros médicos? Depende de cuáles y cuán legal lo quieras. No muy legal. Necesito saber si Peña me ha tratado como paciente antes de la vasectomía. Necesito saber qué procedimientos he tenido en el Centro Médico Río Grande. Waldo anotó. Veré qué puedo hacer. Podría tomar unos días. También necesito que encuentres a Julia Peña, la ex esposa. Quiero hablar con ella. ¿Por qué? Porque si alguien sabe cómo opera Víctor Peña, es la mujer a la que traicionó. Y apuesto que le encantaría ayudar a derribarlo. Waldo sonrió mostrando dientes. Ahora piensas como depredador en vez de presa. La encontraré.
Gonzalo recogió las fotos y documentos que Waldo había preparado. Sigue la vigilancia. Necesito saber cada movimiento que hacen. ¿Y Waldo? ¿Sí? Sea lo que sea que pase después, tiene que parecer natural, legal si es posible. Pero de cualquier modo, no pueden saber que los descubrí hasta que esté listo. ¿Estás planeando algo? Lo estoy planeando todo. 3 días después, Gonzalo se sentó en una cafetería en una ciudad cercana, frente a Julia Peña. Ella tenía 49 años, atractiva de manera cansada, con cabello rubio platino y ojos que habían visto demasiado desengaño. Gracias por reunirse conmigo, señora Peña. Es Morales ahora. Recuperé mi apellido de soltera. Tomó un sorbo de su latte, estudiándolo. Su amigo investigador dijo que tenía preguntas sobre Víctor. Asumo que hizo algo terrible. Puede decirse así. Gonzalo deslizó una foto sobre la mesa. Camila y Víctor entrando a las Torres Río Grande juntos. Timestamp de la semana pasada. La expresión de Julia se endureció. Camila Herrera. Debería haber sabido que resurgiría eventualmente. Es como una mala moneda. ¿La conoce? Conocerla destruyó mi matrimonio. La risa de Julia fue amarga. Aunque supongo que Víctor hizo la mayor parte. Camila fue solo el catalizador. Joven, hermosa, ambiciosa. Víctor estaba en la cima de su carrera, jefe de departamento en Santa Catalina, ganando bien. Ella vio un boleto de comida. ¿Qué pasó? Julia se recostó en su silla. Se conocieron en un recaudador de fondos hospitalario. Víctor quedó flechado de inmediato o quizás solo lujurioso. Empezó un affair. Le dijo que me dejaría, que nos divorciaríamos y se casaría con ella. Le compró un anillo. Lo hizo público antes de siquiera decirme que quería salir. Luego me enteré por un reportero que me llamó para felicitarme por el compromiso de mi esposo con otra. ¿Puede imaginar? La sonrisa de Julia era afilada como vidrio. Fui al apartamento de Camila. Le dije exactamente qué tipo de hombre era Víctor. Le mostré nuestros estados bancarios conjuntos, la hipoteca de nuestra casa que él nunca mencionó, el fondo universitario de nuestra hija que saqueaba para regalos a su amante. Gonzalo se inclinó adelante. ¿Qué hizo ella? Rompió el compromiso de inmediato. Víctor se enfureció. Lo había anunciado públicamente y cuando se desmoronó, dañó su reputación en el hospital. La administración empezó a preguntar sobre su conducta. Tuvo que renunciar antes de una investigación formal. ¿Y usted lo divorció? O más que divorciarlo, lo dejé en la calle. La casa, su pensión, a limón y jugoso. Quería que sufriera como me hizo sufrir. Julia miró a Gonzalo a los ojos. Pero esto es lo que debe entender sobre Víctor Peña. Nunca perdona. En su mente, Camila y yo conspiramos para destruirlo. Nos culpó a ambas por perder su posición, su reputación, su dinero. Entonces querría venganza contra Camila. A menos que... Julia pausó pensando. A menos que se reconciliaran. A menos que decidieran que su verdadero enemigo era quien los mantuvo apartados. Señor Quintana, ¿por qué está aquí realmente? Gonzalo le contó todo. La conversación oída durante la cirugía, el sobre secreto, el test de paternidad mostrando que Sofía no era su hija. 7 años de mentiras sobre mentiras. Cuando terminó, Julia guardó silencio un largo momento. Están jugando a largo plazo, dijo finalmente. Víctor es paciente cuando quiere. ¿Y si Camila lo ayudó a planear esto? Sacó su teléfono. ¿Puedo ver ese test de paternidad? Gonzalo le mostró la foto que había tomado. Julia lo estudió con cuidado. Luego empezó a reír, un sonido áspero y sabio. ¿Qué? Es falso. O manipulado. Mira el formato del encabezado. Ve cómo la fuente es ligeramente diferente en el texto principal y la línea de firma al fondo. No es como el Centro Médico Río Grande formatea sus informes genéticos. Lo sé porque nuestra hija tuvo pruebas allí por una condición médica el año pasado. El pulso de Gonzalo se aceleró. ¿Dices que Sofía podría ser mía de verdad? Digo que Víctor es capaz de falsificar documentos médicos. Lo ha hecho antes. Es parte de por qué dejó Buenos Aires. Un paciente se quejó de que alteró un informe de biopsia para mostrar cáncer donde no había, solo para empujar un protocolo de tratamiento caro.
Se resolvió fuera de corte. El mundo se movió de nuevo. Si el test es falso, ¿por qué crearlo? La expresión de Julia se volvió calculadora. Piense, ¿qué hace ese documento psicológicamente? Te hace cuestionar todo sobre tu matrimonio, tu hija, tu vida. Rompe tu confianza. Y hombres rotos cometen errores. Quieren inestabilizarme. Te quieren muerto, señor Quintana, o al menos legalmente vulnerable. Un hombre que descubre que su hija no es biológica, traicionado por su esposa por años. Ese hombre podría confrontar violentamente, tener un accidente en el trabajo distraído por turmoil emocional. Gonzalo sintió hielo en las venas. Están creando circunstancias donde mi muerte parezca natural o entendible. Y contigo fuera, Camila hereda todo. Ella y Víctor por fin tienen su final feliz, financiado por tu póliza de vida. Julia se inclinó sobre la mesa. Pero hay algo que no sabes de mi ex esposo. Víctor guarda registros, obsesivos, detallados. Cuando nos divorciamos, mi abogado citó su oficina en casa. Encontramos diarios de décadas. Cada affair, cada esquema, cada persona que sintió que lo agraviaba. Es cómo piensa, cómo planea. ¿Tienes copias? Mi abogado guardó todo. Puedo enviártelas. La sonrisa de Julia era vengativa. Víctor Peña destruyó mi familia. Si planeas derribarlo, señor Quintana, quiero ayudar. Intercambiaron información. Julia prometió enviar los registros de divorcio y copias de diarios en 2 días. Gonzalo prometió mantenerla al tanto de sus planes. Al despedirse, Julia le tomó el brazo. Una cosa más. Víctor mencionó que Camila tenía una hermana, más joven, más práctica. Nunca la conocí, pero dijo que la hermana advirtió a Camila sobre él. Intentó disuadirla del affair. Apellido Herrera. ¿Recuerdas el nombre de la hermana? Melodía Herrera. Gonzalo anotó. Otro hilo para tirar. De camino de vuelta, llamó a Waldo. Necesito que localices a alguien llamada Melodía Herrera, hermana de Camila, y sepas si hay conexión entre ella y lo que pasa. En ello. También entré al sistema de registros médicos de Peña. Gonzalo, necesitas ver esto. ¿Qué encontraste? Has sido su paciente más tiempo del que crees. Ven a la oficina ahora. Waldo tenía su tablero de crímenes fully desplegado cuando Gonzalo llegó. Hilos rojos conectando fotos, documentos y marcadores de timeline. En el centro, un gráfico médico. Gonzalo Quintana, paciente del Centro Médico Río Grande, dijo Waldo, tocando el gráfico. Has tenido citas allí que no recuerdas. 3 años atrás fuiste por lo que creíste era un físico rutinario para renovación de póliza de seguro, ¿recuerdas? Gonzalo lo hacía. La compañía se expandía y necesitaba cobertura actualizada. Fue sangre estándar, EKG, lo usual, ¿verdad? Excepto que tu sangre fue procesada por el lab del hospital, y el doctor que firmó fue Víctor Peña. No era tu primario, pero tuvo acceso a tus muestras. Guardó mi ADN. Mejor que eso, ha rastreado tu salud. Mira esto. Waldo sacó una serie de informes médicos. 2 años atrás, tuviste lo que creíste era gripe estomacal. Fuiste a la ER de Río Grande. Peña no era el atendiente, pero se puso en la rotación de consulta para tu caso. Ordenó tests adicionales que no te dijeron. Gonzalo escaneó los informes. Panel metabólico completo, niveles hormonales, marcadores genéticos para enfermedades hereditarias. Estaba verificando si tenías condiciones que te mataran naturalmente, dijo Gonzalo despacio. Construyendo un historial médico, y cuando no tenías nada fatal conveniente, tuvieron que ser creativos. Waldo sacó el documento final, la vasectomía. Mira el reporte operatorio, nota complicaciones, sangrado, que requirió intervención quirúrgica adicional. Excepto que no tuviste complicaciones, ¿verdad? No, me recuperé perfecto. Apenas dolor después del primer día, porque no hubo complicaciones, pero ahora hay un registro diciendo que sí. Y ese registro incluye una renuncia de responsabilidad que firmaste. Si algo sale mal con tu salud urológica en el futuro, infección, daño, incluso cáncer en esa área, se atribuye a complicaciones quirúrgicas de un procedimiento que consentiste. Las implicaciones golpearon a Gonzalo como un martillo. Están documentando una razón para que muera, construyendo un rastro de papel que lo haga parecer natural o malpraxis médica.
Que es culpa de Peña, lo que deja a Camila libre. Es la viuda doliente que perdió a su esposo por una cirugía mal hecha. Demanda al hospital, recibe un acuerdo además del seguro de vida. Ella y Peña esperan un tiempo respetable, luego se reconectan tras su trauma compartido. Gonzalo paseó la pequeña oficina, su mente procesando escenarios. Han planeado esto por años. El matrimonio Sofía, mudarse aquí. Todo para posicionarse en este juego final. Hay una cosa más. Waldo sacó un registro financiero. ¿Recuerda esos depósitos a Peña? Los tracé. Vienen de una cuenta offshore de una corporación fantasma. Y el registro de esa corporación lista 2 oficiales, Víctor Peña y Melodía López. Julia dijo que la hermana de Camila era Melodía Herrera. Melodía Herrera se casó con Luis López 6 años atrás. Viven a 2 horas de aquí. Ella trabaja como contadora forense. La expresión de Waldo era sombría. Gonzalo, la hermana de Camila, les ayuda. Ha montado la infraestructura, moviendo dinero entre cuentas, creando rastros que eventualmente te abrían frame por evasión fiscal o fraude. Esto no es solo un affair y un test falso. Es un con organizado y profesional. Gonzalo sintió las últimas piezas encajar. 3. Peña, Camila y Melodía. Me corren un con largo, y soy el Mark que se supone termine muerto, o en cárcel, o arruinado. Cualquier resultado donde obtengan tu dinero les sirve. Gonzalo se quedó en silencio un largo momento, mirando el tablero. Luego sonrió, frío y depredador. Entonces les damos lo que quieren. Waldo levantó una ceja. Explica. Creen que soy un tonto confiado, un buen hombre que construyó un negocio exitoso con trabajo duro y tratos honestos. Creen que reaccionaré emocional, cometeré errores, jugaré en sus manos. Gonzalo se volvió a su amigo. Así que eso haré exactamente. En la superficie les dejaré creer que su plan funciona. Mejor que eso, voy a ayudarles a activar su trampa, y cuando lo hagan, estaremos listos con una nuestra. Gonzalo sacó su teléfono y abrió la app de notas. Aquí lo que haremos. Primero, necesito el mejor examinador forense de documentos del Estado. Quiero ese test de paternidad analizado y certificado como fraudulento. Hecho. Segundo, evidencia de la corporación fantasma y lavado de dinero. ¿Puedes conseguir documentación que aguante en corte? Puedo, pero costará. Necesitaremos un especialista para trazar fondos apropiadamente. Hazlo. El dinero no es problema. Tercero, necesito leverage sobre Melodía López. Si es la contadora corriendo sus esquemas financieros, es el eslabón débil. Averigua todo. Su matrimonio, su vida, ¿qué le importa? Waldo anotó. ¿Y Camila y Peña? ¿Los dejas seguir jugándote? Por ahora. Necesito que se sientan confiados, que crean que no sospecho nada. Eso significa ir a casa esta noche, besar a mi esposa, leerle un cuento a Sofía y fingir que todo es normal. La mandíbula de Gonzalo se tensó. Y documento todo. Cada mentira, cada ausencia, cada momento de esta traición, porque cuando esto vaya a corte, irá. Quiero la evidencia abrumadora. ¿Cuál es el endgame, Gonzalo? ¿Quieres que los arresten? ¿Demandarlos? ¿Qué? Gonzalo miró a su amigo, su expresión endureciéndose en algo que Waldo nunca había visto. Cálculo frío mezclado con furia justificada. Los quiero destruidos por completo. Quiero que Peña pierda su licencia médica, su libertad, todo. Quiero que Camila pierda a Sofía, cualquier reclamo a mi dinero, su libertad también si es posible. Quiero la carrera de Melodía como contadora forense terminada. Quiero que todos los que les ayudaron enfrenten consecuencias. Es ambicioso. Intentaron hacerme víctima, cometieron un error. Gonzalo tomó su chaqueta. Voy a casa, sigue cavando. Encuéntrame todo, ¿y Waldo? ¿Sí? Gracias por creerme, por ayudarme. Waldo le apretó el hombro. Eso hacen los amigos. Ahora ve a jugar tu rol. Sé el esposo desprevenido y déjalos cavar sus propias tumbas. 2 semanas después, Gonzalo tenía todo en su lugar. El examinador forense de documentos había certificado el test de paternidad como fraudulento. Los datos de ADN manipulados, los encabezados del hospital falsificados. Un test real de paternidad, conducido secretamente a través de conexiones de Waldo, confirmó lo que Gonzalo sabía en su corazón. Sofía era su hija real.
El especialista en crímenes financieros había trazado el rastro de dinero de la corporación fantasma. Melodía López había montado la infraestructura por 3 años, moviendo dinero, creando rastros que habrían framed a Gonzalo por evasión o fraude. El plan era elegante. Cuando Gonzalo muriera o fuera a prisión, Camila reclamaría ignorancia, tomaría sus activos y desaparecería con su hermana y Peña. Pero ahora era tiempo de voltear el guión. Gonzalo había llamado a Camila esa mañana desde su oficina. «Oye, necesito trabajar tarde esta noche. Gran reunión con un cliente sobre el proyecto de renovación del hospital. No me esperes». Ella había respondido demasiado ansiosa. «No hay problema. Sofía y yo tendremos una noche de chicas». Pero la vigilancia de Waldo mostró la verdad. En una hora de esa llamada, Camila texteó a Víctor. Luego dejó a Sofía en casa de una amiga para una pijamada improvisada y manejó a las Torres Río Grande. Perfecto. Gonzalo se sentó en la van de Waldo, estacionada frente a las torres, viendo el feed de video de las cámaras que Waldo instaló en el condo de Peña 2 días antes. Acceder requirió sobornar a un trabajador de mantenimiento y algo de ganzúa creativa, pero valió la pena. En pantalla, Camila paseaba el living de Peña. «No entiendo por qué no podemos avanzar. Han sido 7 años, Víctor. 7 años jugando a ama de casa con un hombre que no amo». «Paciencia, querida». Peña le dio un vaso de vino. «Estamos casi allí. Los registros médicos están en lugar. Solo necesitamos el momento correcto». «¿Qué tipo de momento? ¿Un accidente? Algo plausible. Los sitios de construcción son peligrosos. Una caída, equipo defectuoso. Cualquier cosa atribuible a esas complicaciones quirúrgicas que documenté». Peña sonrió. Su propia compañía de seguros pagará además del de vida. Es perfecto. Camila bebió profundo. ¿Estás seguro que funcionará? Gonzalo no es tonto. Gonzalo es lo suficientemente tonto. Te confía. Confía en doctores. Confía en el sistema. Pronto cerraremos. Después de todos estos años tendremos lo que merecemos. La casa, el dinero, todo. Venderemos Construcciones Quintana a un competidor. Tomaremos el efectivo y empezaremos fresco en algún lugar cálido. ¿Y Sofía? Las manos de Gonzalo se cerraron mientras esperaba la respuesta. ¿Qué con ella? La voz de Peña era fría. No es mi hija. Envíala a un internado. Monta un fideicomiso. Lo que sea que la mantenga fuera de nuestro camino. Es solo daño colateral. En pantalla, Camila dudó un momento antes de asentir. Tienes razón. Hemos llegado demasiado lejos para ponernos sentimentales. Waldo miró a Gonzalo. ¿Estás bien? Mejor que bien. Tengo todo esto grabado. Gonzalo chequeó su equipo de grabación. Todo cristalino, video y audio, perfectamente admisible en corte. ¿El detective López está en posición? Tomás López espera con una orden. Lo he mantenido al tanto desde que lo brifé la semana pasada. Está muy interesado en fraude médico y conspiración para asesinato. Gonzalo sacó su teléfono. Entonces terminemos esto. Marcó el número de Camila. En pantalla, ella saltó cuando sonó su teléfono, chequeó el ID y frunció el ceño. Gonzalo, creí que estabas en reunión. Terminó temprano. ¿Dónde estás? Pasé por casa y no estás. Podía ver su mente acelerada en cámara, calculando la mentira. Oh, salí por víveres. La tienda estaba llena. Vuelvo pronto. ¿Qué tienda? ¿Cuál? Te encuentro allí. Podemos cenar fuera. Pánico en su rostro. ¿Sabes qué? Ya salgo. Nos vemos en casa. Te amo. Colgó rápido. En pantalla se volvió a Peña. Está preguntando, ¿sabe algo? No puede saber nada. Hemos sido cuidadosos, pero incluso Peña parecía preocupado. Gonzalo sonrió frío. Waldo, haz la llamada. Waldo marcó a López. Están ambos en el condo discutiendo asesinato por encargo y fraude de seguros. Lo tenemos todo en cinta. Muévete. En minutos, autos policiales rodearon las Torres Río Grande. Gonzalo y Waldo entraron al lobby mostrando credenciales a los oficiales que aseguraban la entrada. El detective Tomás López los encontró en el ascensor. Rondaba los 50, ojos afilados y reputación por odiar doctores sucios. Señor Quintana, su investigador nos dio evidencia muy interesante. Tenemos órdenes para arrestar a Peña por fraude, conspiración para asesinato
y malpraxis médica. También para su esposa por conspiración. ¿Tienen suficiente para que pegue? Entre grabaciones, registros financieros, documentos falsos y testimonio que obtendremos de Julia Morales y otros, sí, suficiente. López chequeó su reloj. Hora de arruinar la noche de algunos. Subieron al piso de Peña. El momento se sentía surreal. Gonzalo había imaginado esto por semanas, pero la realidad era más satisfactoria y dolorosa de lo anticipado. 4 oficiales flanquearon a López mientras tocaba la puerta. Doctor Peña, policía, abra. Silencio, luego susurros frenéticos dentro. Finalmente, la puerta se abrió. Peña allí, intentando calma. Oficiales, ¿de qué se trata? Doctor Víctor Peña. Está arrestado por conspiración para asesinato, fraude y falsificación de documentos médicos. López avanzó con esposas. Tiene derecho a permanecer en silencio. Camila apareció detrás de Peña, rostro blanco. Luego vio a Gonzalo en el pasillo y su expresión cambió. Shock, comprensión, rabia. «¿Lo sabías?», escupió. «Lo sabías todo el tiempo». «No todo el tiempo», dijo Gonzalo calmado, «pero lo suficiente, suficiente para vigilarte, suficiente para reunir evidencia, suficiente para asegurarme que pases la próxima década en prisión». «Bastardo». «Señora Quintana, usted también está arrestada». Otro oficial avanzó con esposas. Conspiración para asesinato, fraude, lavado de dinero y accesoria a malpraxis médica. Mientras la esposaban, Camila miró a Gonzalo con odio puro. «Sofía es mi hija real. El test era falso, ¿recuerdas?» «Oh, espera, lo sabías». La voz de Gonzalo era hielo. «Intentaste hacerme creer que mi propia hija no era mía. ¿Sabes qué te hace eso? No solo criminal, un monstruo. Gonzalo, por favor». Ahora lloraba, la máscara cayendo. «Te amo. Nunca quise. Guárdalo para el juez». Gonzalo se volvió a López. «Hay una tercera conspiradora, Melodía López, hermana de Camila, la contadora forense que montó sus corporaciones fantasma. Ya la están recogiendo mientras hablamos», confirmó López. «Tenemos oficiales en su casa ahora». Llevaron a Camila y Peña esposados. Gonzalo los vio irse, sintiendo nada más que satisfacción fría. En el pasillo, varios residentes habían salido a ver. Entre ellos, Gonzalo notó a una anciana que vivía en el piso de Peña, la señora Ríos, a quien Waldo había entrevistado durante la investigación. Ella captó su mirada y le dio un pequeño asentimiento de aprobación. El juicio tomó 8 meses en prepararse. Durante ese tiempo, la vida de Gonzalo se volvió una rutina manejada con cuidado, dirigiendo Construcciones Quintana, cuidando a Sofía y trabajando con fiscales para armar un caso hermético. Sofía estuvo confundida al principio cuando mamá no volvió. Gonzalo se sentó con ella, con una psicóloga infantil presente, y explicó en términos apropiados para su edad que mamá había hecho cosas muy malas y tenía que irse. ¿Volverá?, había preguntado Sofía, sus ojos grises, los de Gonzalo preocupados. «No lo sé, cariño. Tal vez algún día, pero tú y yo estaremos bien. Lo prometo». Y lo estaban. Gonzalo contrató a una niñera, Naomi Delgado, una mujer cálida de 40 y tantos que había criado 3 hijos propios. Ayudó a Sofía a ajustarse, ayudó a Gonzalo a ajustarse, y lentamente su casa se volvió un hogar de nuevo en vez de una escena de crimen. La evidencia contra los conspiradores era abrumadora. Las grabaciones del Condo de Peñasolas habrían bastado, pero Gonzalo y Waldo habían construido un caso sin dudas. Exhibido A. El test de paternidad falsificado, junto a uno real mostrando que Sofía era hija biológica de Gonzalo. Exhibido B. Los registros médicos forjados documentando complicaciones falsas de la vasectomía de Gonzalo. Exhibido C. Registros financieros de la Corporación Fantasma, lavado de dinero y fraude planeado. Exhibido D. Mensajes de texto entre Camila y Peña discutiendo el plan y cuándo estará hecho. Exhibido E. Testimonio de Julia Morales sobre la historia de fraude médico de Peña y su patrón de esquemas vengativos elaborados. Exhibido F. Las grabaciones del Condo, incluyendo la discusión escalofriante de arreglar el accidente de Gonzalo. Gonzalo se sentó en la corte cada día del juicio, viendo cada pieza presentada. Vio al abogado de Camila intentar pintarla como víctima de manipulación de Peña.
narrativa que se derrumbó cuando fiscales mostraron textos donde Camila sugería formas específicas de matar a Gonzalo. Vio al abogado de Peña reclamar que los registros médicos eran legítimos y Gonzalo hacía una caza de brujas, defensa que se desmoronó cuando expertos testificaron sobre documentos falsos, y vio a Melodía López, quien tomó un acuerdo de culpabilidad a cambio de testimonio. Había sido la primera en romperse, el eslabón débil que Gonzalo predijo. Explicó en detalle cómo montó la infraestructura financiera, cómo sabía del plan para matar a Gonzalo, pero se lo justificó como ayudando a mi hermana. ¿Sabía que planeaban matar a Gonzalo Quintana?, le preguntó el fiscal. La voz de Melodía fue apenas audible. Sí. ¿Hizo algo para detenerlo? No. En el estrado, Gonzalo contó su historia. La conversación oída en cirugía, su investigación, el momento en que realizó que su matrimonio entero era una mentira. Su voz nunca vaciló. Sus ojos nunca dejaron al jurado. ¿Amaba a su esposa?, preguntó el abogado defensor en contrainterrogatorio. Amaba a quien creí que era, respondió Gonzalo. No amaba a la estafadora que me vio como Mark. El jurado deliberó 3 horas. Víctor Peña, culpable en todos los cargos. Sentenciado a 25 años en prisión federal. Licencia médica revocada permanentemente. Ordenado a pagar restituciones a Gonzalo y otras víctimas de su fraude médico. Camila Quintana, culpable en todos. Sentenciada a 18 años con elegibilidad para parole después de 12 si mostraba remordimiento genuino. Melodía López, culpable, pero su acuerdo y cooperación significaron 8 años con 3 ya servidos y posibilidad de parole en 18 meses. Gonzalo se sentó junto a Waldo en la corte mientras leían los veredictos. Camila se volvió a mirarlo una última vez antes de llevarla. Sus ojos no tenían remordimiento, solo furia por ser atrapada. Gonzalo sintió nada más que paz. Un año después del juicio, Gonzalo Quintana estaba en su patio trasero viendo a Sofía jugar en un nuevo columpio. Ella tenía 7 ahora, floreciendo pese a todo. Preguntaba por Camila a veces, y Gonzalo respondía honestamente, apropiado para su edad. ¿Extrañas a mamá?, había preguntado la semana pasada. Extraño a quien creí que era, respondió Gonzalo. Pero estoy agradecido cada día por tenerte. Yo también, papá. Naomi Delgado se había vuelto más que niñera. Se volvió familia. Ella y Sofía se unieron profundamente. Y Gonzalo se encontró esperando mañanas cuando Naomi llegaba con café. Su presencia estable. Construcciones. Quintana se expandió. Sin el drenaje financiero de cuentas secretas de Camila y malversación de Melodía, la compañía era más rentable que nunca. Gonzalo contrató 3 nuevos gerentes de proyectos y tomó 2 contratos municipales mayores. Pero el mejor momento vino 3 meses después del juicio, cuando Gonzalo adoptó oficialmente a Sofía. La jueza, una mujer estricta llamada Beatriz Flores, revisó el caso a fondo. Había leído sobre el test falso, la traición de Camila, la lucha de Gonzalo por probar que Sofía era su hija biológica. Señor Quintana, dijo la jueza Flores, esta corte encuentra que usted es en efecto el padre biológico de Sofía y que el test presentado por los acusados fue fraudulento y malicioso. Sin embargo, entiendo que busca adoptar oficialmente a su propia hija. ¿Puede explicar por qué? Gonzalo se paró, mano de Sofía en la suya. Su señoría, por 5 años amé a Sofía como mi hija sin cuestionarlo. Luego, por unas semanas horribles, creí que quizás no lo era. La biología importa. Estoy agradecido que lo sea. Pero lo que importa más es esto. Incluso si no lo fuera, estaría aquí pidiendo ser su padre porque eso soy. Siempre lo he sido. Y quiero formalizarlo de modo que nadie lo cuestione nunca más. La jueza Flores sonrió raro en ella. Adopción concedida. Señor Quintana es oficialmente el padre de Sofía en todo sentido. Felicidades. Celebraron con helado y un viaje al zoológico. Placeres simples, honestos. Waldo Ruiz venía a la casa al menos 2 veces por semana, usualmente con comida para llevar y quedándose a cenar. Se volvió tío Waldo para Sofía y el amigo más confiado de Gonzalo. Nunca hablaban del caso a menos que fuera necesario para la demanda civil. Gonzalo demandaba a Peña, Camila y Melodía por daños, y el acuerdo probablemente financiaría la educación universitaria de Sofía entera.
¿Piensas en salir con alguien de nuevo?, preguntó Waldo una tarde, viendo a Gonzalo voltear hamburguesas en la parrilla. Tal vez algún día, no ahora. Sofía necesita estabilidad. Y honestamente, necesito recordar cómo se siente confiar en alguien. Gonzalo sirvió las hamburguesas. Pero no estoy opuesto eventualmente, cuando esté listo. Bien, porque Naomi me preguntó si veías a alguien. Gonzalo levantó la vista bruscamente. ¿Lo hizo? Waldo sonrió. Relájate. Preguntaba por una amiga, aparentemente, pero pensé que debías saber que presta atención. Gonzalo consideró eso. Encontró que no le oponía. Naomi era amable, inteligente y genuinamente cuidaba a Sofía. Pero era pronto. Habían pasado por mucho. Dile a su amiga que me halaga, pero me enfoco en ser papá ahora. Lo haré. Esa noche, después de que Sofía estuviera en cama, Gonzalo se sentó en su oficina en casa y sacó un diario. Lo había documentado todo desde el juicio, no por razones legales, sino para sí, procesando la traición, la ira, la aceptación eventual. Escribió: Hoy fue un buen día. Sofía perdió su primer diente. Naomi hizo sus galletas favoritas. El negocio va fuerte. Yo estoy fuerte. Lo que Camila y Víctor intentaron hacerme, convertirme, no funcionó. Querían romperme, matarme o encarcelarme. En cambio, soy libre. Mi hija está segura. Se hizo justicia. Aprendí que la fuerza no es nunca ser traicionado. Es qué haces cuando alguien intenta destruirte. Es luchar inteligente, no solo duro. Es construir algo mejor de las cenizas. Construcciones Quintana me sobrevivirá. Sofía crecerá sabiendo que su padre luchó por ella, la protegió, la amó. Ese es el legado que importa. Cerró el diario y miró la foto en su escritorio. Él y Sofía en el zoológico, ambos sonriendo, helado en su nariz. Real, honesto, verdadero. Gonzalo Quintana había sido objetivo, traicionado y casi destruido. Pero contraatacó con inteligencia, paciencia y determinación. Protegió lo que importaba, castigó a quienes lo agraviaron y construyó una vida mejor de las ruinas de su matrimonio. El sobre que oyó discutir a Víctor Peña estaba destinado a destruirlo. En cambio, fue el primer hilo que deshilachó a sus enemigos por completo. Y Gonzalo nunca había sido más fuerte. 5 años después, Gonzalo recibió una carta. Era de Camila, enviada desde la prisión de mujeres donde cumplía sentencia. Casi la tiró sin abrir. Pero la curiosidad ganó. Gonzalo, no escribo para disculparme. Ambos sabemos que no lo siento. Siento que me atraparan, pero no que lo intentara. Siempre fuiste demasiado bueno, honesto, ingenuo. Merecías lo que planeamos. Pero escribo para decirte algo que debes saber. Sofía pregunta por mí. Recibo cartas de su maestra diciendo que habla de extrañar a su madre. Podrías creer que ganaste, pero privaste a mi hija de su madre. Eso es culpa tuya. Un día, cuando sea lo bastante grande para entender, te odiará por separarnos. Realizará que destruiste su familia. Y esa será mi venganza. Saber que eventualmente la perderás a ella también. Gonzalo leyó la carta una vez, luego la pasó por la trituradora de su oficina. Sofía, ahora de 12, había dejado de preguntar por Camila años atrás. Tenía a Naomi, quien oficialmente se volvió señora Quintana 2 años antes, en una pequeña ceremonia en el patio. Tenía a su padre, su tío Waldo, sus amigos, su escuela. Tenía una familia real. Esa tarde, Sofía irrumpió en su oficina, emocionada por el proyecto de ciencias que ganó primer lugar. Gonzalo la abrazó y ella rió, esa risa pura y genuina de una niña que se sentía segura y amada. «Papá, me aplastas». «Perdón, chiquita, solo estoy muy orgulloso de ti. Lo sé, siempre lo estás». Lo besó en la mejilla y corrió a mostrarle a Naomi su cinta azul. Gonzalo miró la carta triturada en su basura, luego a su hija, desapareciendo por el pasillo, y sonrió. Camila se equivocaba. Perdió todo, su libertad, su hija, su futuro. Podía enviar cartas amargas desde prisión, pero no cambiaba la realidad. Gonzalo Quintana había ganado por completo, finalmente, para siempre. Y se había ganado cada momento de esa victoria. Aquí termina nuestra historia.
Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu precioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el video que ves en la pantalla y nos vemos.